Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. Un hacendado era la palabra que se utilizaba para definir a la persona que es propietaria de muchísimas tierras, así como propiedades, y que se dedicaba a la crianza de ganado. Los hacendados generalmente habitaban en sus haciendas y desde ahí se encargaban de administrar todas las actividades agrícolas que en ellas se realizaran. Pero no solamente eso, también se cometían abusos, atrocidades que hasta el día de hoy se siguen contando. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la leyenda de la Hacienda del Gogorrón. La siguiente leyenda está basada en hechos reales y desafortunadamente es una leyenda llena de abuso y de poder. En el municipio de Villa de Reyes se encuentra una de las haciendas más famosas, la cual fue construida en el año de 1750 por Pedro Arizmendi Gogorrón. De acuerdo con la leyenda, aquel hombre comenzó a apoderarse poco a poco de terrenos vecinos para adicionarlos a sus dominios, llegando a tener así hasta 36,000 hectáreas bajo su control. Sin embargo, Pedro tuvo una serie de roces con el clero, pues siempre se opuso a entregarle parte de sus riquezas, hasta que fue enjuiciado por el Santo Oficio de la Inquisición por el simple hecho de ser judío. Cuenta la historia que el hombre logró salvar su vida, pero que eso le costó entregarle a la Iglesia Católica muchísimas de sus tierras. En sus inicios, a la hacienda le llegaba el mineral que se extraía del Cerro de San Pedro, mismo que después se trabajaba para convertirse en oro o plata, los cuales eran enviados a otras partes de México y de España. Después de que se acabó el negocio de la minería, la hacienda pasó a convertirse en una textilería y tiempo después en una mezcalera. Según la historia popular, en esta hacienda se llegaron a cometer múltiples crímenes en completa impunidad contra la servidumbre, contra trabajadores y también contra algunos indígenas, por parte de las diferentes y poderosas familias que llegaron a vivir a ese lugar. Por otro lado, gran parte de las ganancias que se generaban en esta hacienda fueron escondidas por las familias, debido al temor de que algún día llegaran los bandidos a robarles, e incluso desconfiaban de sus propios trabajadores. Se cuenta que parte de este tesoro fue enterrado debajo de los enormes árboles de esa hacienda, mismos que con el tiempo se secaron. Y según la leyenda, en la hacienda habitan dos tipos de espíritus. Unos son seres de luz, llenos de inocencia, quienes serían las almas de los niños y de las mujeres. Pero por otro lado, se cuenta que existen seres oscuros, los cuales se dice que ni siquiera son espíritus de humanos, sino que son entes malignos que rondan por todos los rincones de esta hacienda. Algunas veces por la noche, en las habitaciones que en algún momento fueron de la servidumbre, se escuchan los lamentos de niños pequeños, así como de mujeres, quienes probablemente murieron debido a algunas enfermedades generadas por las malas condiciones de salud en las que vivían, así como el maltrato generado por los dueños de la hacienda. También se dice que en los patios, en donde están los hornos, ahí se aparecen entes oscuros que se pasean de un lugar a otro, y que estas sombras podrían ser las almas de los capataces o también de los obreros que empeñaron toda su vida trabajando ahí y sirviendo en esa hacienda. Las personas que se han atrevido a visitar ese lugar relatan que en algunas zonas se puede sentir un ambiente muy pesado, en algunas un olor extraño, y no solo dentro de la hacienda, también se han reportado manifestaciones fuera de ella.
pues se cuenta que en los alrededores también se pueden ver sombras de personas caminando o acechando esos lugares, las cuales de un momento a otro desaparecen en las penumbras de la noche. Recientemente, grandes producciones cinematográficas fueron grabadas en ese lugar, como por ejemplo El Gallo de Oro, la más emblemática, la película del zorro, en donde se habrían invertido más de $2 millones tan solo para acondicionar la hacienda. Durante el rodaje de la película del zorro, los actores y los trabajadores de la producción aseguraron haber sido testigos de hechos extraños y paranormales, como ver sombras, escuchar los llantos de los niños durante la noche, y aunque actualmente puedes visitar la hacienda del Gogorrón, ya que hay una parte que ha sido restaurada y se ha convertido también en un sitio de interés turístico. Pero esa hacienda no es la única en donde se reportan cosas paranormales. Existe también la hacienda embrujada del Cholul, que es el sitio más embrujado de todo Yucatán. Esa hacienda embrujada es uno de los sitios más célebres del estado de Yucatán, un lugar que por años ha atraído a locales y extranjeros, debido a las historias que se cuentan acerca de ese sitio, y se dice que está maldito hasta el día de hoy. Esta hacienda se encuentra en la carretera San Pedro Cholul. Su nombre original es la ex hacienda Cap Canchen de Cázares y se encuentra a un lado de dicha carretera, por lo que puede ser vista por todas las personas que transitan por ese lugar, siendo un lugar bastante visible. Su aspecto es tétrico, lo que causa que simplemente mirarla te pueda llegar a dar miedo. Eso no ha impedido que cientos de curiosos han decidido internarse en las noches, buscando tal vez encontrar algo terrorífico. Pero los testimonios vienen desde muchas personas y coinciden en que algo extraño pasa ahí. Muchos, desde lejos, han observado en ese lugar y notado cómo hay sombras misteriosas que parecen andar por esos pasillos, donde se supone que no debe de haber nadie. Y no solo eso, algunas personas afirman que en ocasiones al internarse en la hacienda pueden llegar a sentir cómo de repente baja la temperatura. Yucatán es un lugar de tierra muy caliente y ese tipo de descenso de temperatura no es algo normal. La historia popular habla de que hace mucho tiempo trabajó en ese lugar un capataz de nombre José. Este hombre era conocido por ser despiadado y explotar a todos sus trabajadores, dándoles demasiadas horas de duro trabajo. Entre sus trabajadores se encontraba una pareja que, tal como sucedía con otras, era completamente explotada por el capataz. Incluso llegó al punto de que la situación ya era insostenible. Era demasiado trabajo. Ambos estaban a punto de casarse, pero ese trabajo tan exigente y tan cruel les estaba arruinando la vida. Por lo que un día, por un hecho que no se tiene claro, parece que llegó a este límite de su paciencia del novio. El colmo fue cuando un día le dijo el capataz que tomó a su mujer y abusó de ella. Esto, por supuesto, fue una situación insostenible para ese hombre, quien después de haber tomado algo de alcohol, fue con el capataz y le cortó la cabeza. Cuando se le pasó el efecto del alcohol, se asustó de lo que fue capaz de haber hecho y decidió quitarse la vida, por lo que era una desgracia tras otra. La familia de la novia decidió irse de ese lugar para dejar todo atrás. No fueron los únicos. Se dice que la gente en general comenzó a dejar ese lugar. No se sabe con certeza si fue por esa única situación, pero hay quienes afirman que estos hechos sobrenaturales comenzaron desde esa época. Tanto los dueños como los trabajadores fueron abandonando la hacienda del Cholul, quedando hasta el día de hoy abandonada a su suerte. Pero también existe una segunda versión que habla de que el capataz, José, no era la mala persona, sino que directamente eran los dueños, quienes explotaban a su gente con las jornadas y trabajos muy duros, así como mal pagados. Y se dice que un día los trabajadores se cansaron y acabaron con ellos para evitar que las autoridades los atraparan.
y decidieron todos dejar ese lugar. ¿Qué habrá pasado en realidad? Hasta la fecha muchas personas se siguen introduciendo a esa hacienda con cámaras, con la esperanza de poder captar algo sobrenatural. Y se dice que mucha gente lo ha logrado, pero que muy pocos son los que cuentan la historia. Porque en realidad es una historia llena de poder, de abusos y de miedo de toda esa zona. Estas historias acerca de haciendas las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.